Secretos, mitos y realidades, consejos, nuevas perspectivas y lo más vanguardista acerca del mundo de la cirugía plástica y procedimientos estéticos. Bienvenidos a Tres Cosas que Debes Saber, con el cirujano plástico Eduardo Solís Tinoco. En este episodio, el anfitrión Eduardo Solís Tinoco y la doctora Alba Solís, especialista en nutrición, abordan los mitos, verdades e implicaciones del estilo de vida y hábitos alimenticios antes, durante y después de un procedimiento quirúrgico estético. Pues bienvenidos a esta nueva emisión del podcast Tres Cosas que Debes Saber, pues en el contexto y en relación de los procedimientos estéticos. Pues nuevamente quiero iniciar este podcast haciendo mención que quienes estamos aquí, y ahorita les voy a presentar quién es Alba, no crecimos con la idea de querer ser actores ni presentadores. Esto ha implicado un esfuerzo para cada invitado que he tenido, porque son expertos en diferentes ámbitos del desarrollo humano. Sin embargo, han sido personas que tenemos en común las ganas y la voluntad de compartir información que yo diría pertinente para alguien que está en este proceso, que empezó con la inquietud de hacerse algún procedimiento estético. Y hoy está como invitada aquí de honor la doctora Alba. Ella sí es invitada, sin embargo también es de casa, es alguien que ya lleva colaborando 2 años con el equipo, y pues me gustaría que te presentaras, Alba, el cómo te defines tú, y más adelante yo voy a decir las razones, el porqué de estas ganas de colaborar y por qué te lo propuse. Gracias, Doc, por la presentación. Pues sí, para mí, es un placer estar aquí, me siento honrada, no solo de estar aquí en este podcast, que me ha encantado todo lo que ha grabado, sino también de ser parte del equipo de aquí de esta clínica de cirugía plástica. Y bueno, pues me presento, yo soy Alba, soy médico cirujano, especialista en nutrición, especialista en lactancia, medicina funcional, como que veo toda esta parte de la medicina, pero desde el ámbito más hacia lo natural, hacia la suplementación, primero, y después podemos irnos a la parte de medicina alopática, que ya es todos los fármacos que nos corresponde a nosotros como médicos tratarlos. Yeah. Y bueno, pues ¿qué hago yo? ¿Qué es de mi vida? Pues yo, primero que nada, quiero contarles que ya soy mamá. Tengo un hijo adolescente de 16 años y una pequeñita de 6. Cuando lo cuento, luego dicen, ¿cómo crees? ¿Cómo que tienes un hijo de 16 años? Y la verdad es que pues sí funciona la parte de cuidarse y alimentarse bien y estar bien nutrido. Y bueno, tengo una empresa también de alimentos saludables a domicilio, se llama Sonfit. Y aparte hago muchos retos en línea con muchas mujeres para empoderarlas desde la parte de alimentación, haciendo equipo también con una psicóloga, con una entrenadora, para que las llevemos de la mano, no importa si están aquí o en China, siempre trabajamos con ellas. Y bueno, parte de todo lo que hago también en mi vida caótica, pero que me encanta, es dar consulta, y creo que es lo que más disfruto de todo. La consulta presencial, ver los cambios de los pacientes, y pues qué mejor que con los pacientes del doctor Solís. Gracias, Alba. Alba, yo la conocí cuando era estudiante de medicina, y a mí me tocó ser en algún momento pues su profesor, De ahí salió ese primer contacto, y conforme yo fui viendo la evolución que tú tenías, me pareció interesante, al mismo tiempo que yo evolucionaba como cirujano plástico, reconociendo las necesidades, el alcance de lo que eran mis intervenciones, en el sentido de hablar de un ser humano, Cuando yo intervenía por mi formación como cirujano, pues nos gusta hacer una gran diferencia, Creo que por eso acaba siendo cirujano, y ser cirujano plástico, pues para mí fue un verdadero tema ya como de gusto, En esta evolución que siempre lo hemos platicado, hacia la calidad, hacia la seguridad, y también desde una postura de humildad, de reconocer lo que en realidad yo podía hacer,
y lo que ya no estaba en el ámbito del bisturí o de la cánula o de la aguja o del equipo que yo utilizaba, empecé a darme cuenta, ¿no? Que necesitábamos, es una tendencia creo que en el mundo, ¿no? Atender de una manera más integral. Así yo en mi vida no he tenido el gusto por años, ¿no? Ser un tanto cuanto autodidacta y pasar por la parte de aprender de psicología, aprender de filosofía, ¿no? Aprender de sociología, son temas que me encantan. Y finalmente, pues bueno, hoy reconozco que la parte de los procedimientos estéticos, desde mi perspectiva como cirujano plástico, requiere tener un enfoque muy integral. Y de ahí surgió, ¿no? Esta idea de colaborar, porque la parte que tú haces es complementaria, finalmente, diagnósticos más amplios, de antecedentes, ¿no? De metabolismo, de temas que yo diría en mi vocabulario, ¿no? Del peso, ¿no? Todo esto empieza, ¿no? En algún momento donde con honestidad dices, llega un paciente, ¿no? Que se quiere operar y te das cuenta que no está, de acuerdo a mis parámetros, en condiciones ideales. Vamos a decir, está desnutrida o bien está anémica, ¿no? O está gordita o gordito. Entonces no lo debo de operar, así lo marcan ciertos estándares. Y entonces empiezo, ¿no? Hace años diciendo, perfecto, ve, baja de peso. Vamos a poner ese como ejemplo, ¿no? Baja de peso y regresas y yo te opero porque soy un buen cirujano y soy honesto. Resulta que los pacientes iban, a veces lograban esa meta sencilla, peso, ¿no? Me cumplían. Decía, perfecto, pero ya que empezaba el proceso, ¿no? De evaluación ya más formal, nos dábamos cuenta que habían estado con personas que los habían asesorado mal, que no los habían cuidado. Que te contaban historias de, ay, no sé, doctor, a mí me dieron una pastilla azul, una roja y una amarilla, y entonces empecé a dejar de comer, tampoco dormía, ¿no? Se me secaba la boca, temblaba un poco, no sé qué, pero bajé de peso. Y bueno, pues en las evaluaciones ya preoperatorias nos dábamos cuenta que traían descontroles, ¿no? En hormonas tiroideas, en otro tipo de hormonas, desnutridos, ¿no? Anémicos, a veces con problemas tan graves como diarrea, ¿no? O habían desarrollado otro tipo de problemas en su alimentación y en su digestión. Sin embargo, habían cumplido mi requisito, ¿no? Sencillo de decir en la cirugía plástica, ¿no? De repente se volvió como un estándar, ¿no? Indicaciones, índice de masa corporal de tanto, no le debes de hacer liposucción. Índice de masa corporal de tal, mejor lo mandas con el bariatra. Pero definitivamente yo no tenía las ganas, ¿no? De volverme experto en esa parte y se me hizo una solución más profesional y honesta, pues buscar la colaboración con alguien, ¿eh? que tuviera esa formación. Y es así, pues como hoy creo que hacemos un trabajo en conjunto en favor de los pacientes, ¿no? Y bueno, pues me gustaría que empezaras platicándonos en este contexto, porque haces muchas cosas tú, en este contexto, en el consultorio, ¿qué es lo que tú haces por los pacientes, Alba? Ok, bueno, solo para complementar lo que usted me dijo, ¿no? De por qué trabajamos juntos. Para mí también es importante que si voy a hacer equipo sea con alguien en quien confíe y quien siga también mi ética profesional y mis valores. Entonces, no es lo mismo que llegues con un cirujano y que le digas, quiero bajar de peso, quiero hacerme la lipo, y que te programa la siguiente semana. O sea, desde ahí creo que ya está muy mal. Y algo que me gusta de su trabajo es que es honesto con las pacientes, porque podría ser muy fácil decirle a una paciente, claro que sí, vente y págame y ya tengo esta cirugía asegurada. Pero va más allá, o sea, es como, sí te voy a operar, pero primero tienes que encontrar tus niveles adecuados metabólicamente, pasas con Alba y todo va a salir mejor, ¿no? Entonces, desde ahí creo que es algo que me gustó, así Gracias. Como me lo planteó, porque fue de quiero que me ayudes a esta parte y dije, súper bien, porque a pesar de que sí conozco a otros cirujanos plásticos, varios de ellos no se manejan así y como que limitan o no confían tanto en esta parte de la nutrición y alimentación para que tengan mejores resultados sus pacientes, como que claro. no le dan el peso que debería darle. Claro, ¿no? En mi gremio a veces no vemos, sobre todo en quienes tienen el gusto en compartir muchas cosas en redes sociales y un cierto estilito muy orientado a sí mismos, digamos como
males de altura, un poquito el tema del ego, el decir soy yo el que hace toda la diferencia, ¿no? He aquí, te demuestro una paciente que está claramente descuidada, ¿no? Gordita, distribución de grasa y demás. Y te venden la idea, ¿no? Que 2 o 3 horas después te dicen, hola amigas, miren la maravilla que yo hice, le cambié la vida. Y la verdad es que con honestidad no le estás cambiando la vida, estás mejorando una cintura, una espalda, es algo increíble cuando además lo haces en el mejor momento, ¿no? Y creo que de esto se trata, el estar colaborando y estamos aportando algo que los pacientes, ¿no? Deben de conocer, ¿no? Claro que sí, y al final, pues esto es cirugía, ¿no? Cirugía plástica que habla de belleza, también está la parte de reconstructiva, pero al final de cuentas, lo importante es que el paciente tenga ese cambio y lo pueda mantener, ¿no? Sí. Es como el objetivo, no es el objetivo que venga y se haga una lipo cada año. Claro. Entonces, es la importancia. Estás escuchando 3 cosas que debes saber. Y quería empezar ya a entrar en materia, Alba, platicándoles cómo fue esta reflexión que tuve como cirujano plástico de decir necesito que alguien colabore conmigo para evaluar el tema de alimentación, de nutrición. Bueno, el primer punto fue aquellos pacientes que venían buscando una cirugía de contorno corporal, ¿no? Llámale liposucción, abdominoplastía, reducción de volumen de los senos, algo en los bracitos. Era claro para mí por la formación que yo traía, por meros aspectos de seguridad, ¿no? Perioperatoria, que había los candidatos óptimos, ¿no? Por los volúmenes que yo tenía que trabajar, por el espesor de los tejidos, que había mejores candidatos y algunos donde los riesgos iban a ser excesivos, ¿no? Iban a estar por arriba de lo que es aceptable, de lo que es razonable, de lo que es aceptado a nivel internacional. Entonces, me di cuenta que era un tema de alimentos. Digo, yo no era experto en eso, era un tema muchas veces de hábitos, me quedaba claro, ¿no? Era todo un discurso que traían mis pacientes de esas características y entonces tomamos esa decisión, ¿no? Alguien tenía que hacer esas evaluaciones. Todo empezó con los pacientes de contorno, que te diré, ¿no? Y ahorita vamos a platicar el por qué, que hoy yo prefiero que todos mis pacientes, ¿no? Que están acudiendo con el fin último de cuidar su aspecto, de cuidar su imagen, de hacer una mejoría en ellos mismos o de mantenerse en buenas condiciones, hoy considero que es una parte fundamental, ¿no? Diría sine qua non, es mucho mejor, ¿no? Y me gustaría que le platicaras a quienes nos escuchan, ¿no? Y que también nos ven, qué es lo que tú haces. Yo diría, actualmente, cualquier paciente, vamos a poner el ejemplo del que viene a hacerse una cirugía de contorno, aunque se vea bien, yo prefiero que sea evaluado nutricionalmente por algunos conceptos, ¿no? que tú me has enseñado. Claro que sí. Y bueno, es importante y para rescatar un dato de la conversación. Muchos pacientes piensan que nutrición solamente es perder peso. Y no es así. Nutrición va mucho más allá, es sentirte mejor, es tener una piel más bonita, es sentirte con más energía, es nutrición en todos los aspectos y en todas las áreas, en el embarazo, deportiva, ¿no? Etcétera. Pero sí hay pacientes que quieren y vienen por una pastillita mágica o esas pastillitas de colores que ni siquiera quieren saber el nombre, solo quieren bajar de peso. Creo que desde ahí es importante porque los pacientes que usted atiende son pacientes también más conscientes de ellos mismos, ¿no? Pacientes que sí se van a comprometer a seguir un plan, que les preocupa mejorar su estilo de vida, mejorar sus hábitos. Y es por eso que, por ejemplo, llegan a la consulta y lo primero que hago no es pesarlos. De hecho, hay pacientes que quieren llegar directo a la báscula y pues no es el chiste. Siempre les digo, a ver, espérame, nos sentamos y primero platícame, los escucho. Escucho, exactamente, es escuchar sus inquietudes, qué les aflige, qué más les molesta de ellos, sin juzgarlos nada más por el aspecto físico, ¿no? Entonces, hay pacientes que vienen con sobrepeso, que se sienten bien con ese peso que tienen finalmente. Entonces ahí hay que evaluar simplemente la composición corporal porque no quiere decir que un paciente que esté con sobrepeso esté
no saludable, y tampoco quiere decir que la delgadez sea un parámetro de salud. Okay. Entonces, ahí es por eso importante diagnosticar bien esa adiposidad. Después de que el paciente ya me cuenta todas las inquietudes de salud que tiene, sus metas a trabajar, por supuesto, hacemos la evaluación médica, porque finalmente, pues, medicina fue lo primero que estudié. Entonces, le reviso todo de pies a cabeza, la presión, signos vitales, cómo está el pulmón, cómo está el corazón, la boca, si trae problemas intestinales, hay que revisarlos también. Y ya después pasamos a la parte nutricional, que ahorita la verdad es que con las tecnologías de ahora es muy fácil con la bioimpedancia medir todas estas composiciones, y aparte con la antropometría pues nos apoyamos para que no nos quedemos nada más en un aparatito, porque puede variar. Impedancia es una medida que funciona. Depende también la marca de la báscula, y también depende si el paciente ya desayunó, si ya comió algo, ¿no? Todo esto va a variar, por eso es importante siempre esa impedancia relacionarla con todas las medidas que sacamos de plicometría, de antropometría, etcétera. Entonces, la idea es que al final el paciente se vaya con una información súper completa de cómo está, y sobre todo qué suplemento sí le va a funcionar y qué suplemento no le queda, porque también ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Hay suplementos que están de moda, todo el mundo quiere tomarlos, pero no todo el mundo los necesita. Hay suplementos que son muy buenos, pero a lo mejor fulanito no, y perenguenete sí, pero entonces, al final de cuentas, esta consulta que es médico-nutricional nos va a dar este panorama general para que el paciente se vaya con toda la información y diga, ok, estoy aquí, mi meta es esta, y empiezo a trabajar paso por paso, sin productos mágicos ni recetas mágicas. Claro, es que creo que en el ámbito de la medicina que tú estás y en la que yo estoy compartimos algunos males, ¿no? Que es, por ejemplo, esta cantidad de publicidad que anima a los pacientes como a hacer un autodiagnóstico, hacer según ellos su selección de tratamiento, de equipo y demás, los confunde, ¿no? A veces también, lo he visto, ¿no? En el ámbito de la composición corporal, marcas que ya se comunican directamente, ¿no? Con el cliente diciéndole, tal tipo de aparato tú te subes y entonces todo va a funcionar, el diagnóstico va a ser perfecto, el diagnóstico, ya todo. Como si no fuera importante la parte en un diagnóstico de escuchar al paciente cómo terminó haciendo su primer alimento del día a las 4 de la mañana, ¿no? O cómo terminó cenando a lo mejor todos los días a la 1 de la mañana tacos, ¿no? Dice, no, el aparato es ser milagroso y ya después con esto, ¿no? Si voy y me lo hago y lo tienen en mi club deportivo y yo me subo, no es así, ¿no? Sin embargo, nos enfrentamos a ese fenómeno. Algunas áreas de la medicina, en este afán de los cuidados del cuerpo, de los cuidados a la salud, empiezan a ser el objetivo, ¿no? De marcas, de empresas con intereses directamente no económicos y a comunicarse con las personas, con los pacientes y a crear confusiones, ¿no? Antes yo les decía a mis pacientes un término muy, muy básico, ¿no? Que después me ayudaste a entender que no era así. El tema del peso, ¿no? En mi gremio un poquito se hablaba del índice de masa corporal. Hoy, ¿cómo se evalúa, ¿no? Que un paciente, digamos, está en unas condiciones que se puedan considerar saludables, ¿no? Ok, pues ahí vamos a retomar el tema de que el delgado no es saludable precisamente, y tampoco el gordito es no sano, ¿no? De hecho, estos estándares de la composición corporal ya se están haciendo muchos cambios en cada congreso, cada vez más actualizaciones, pero importa mucho el porcentaje de grasa y de músculo, que no solo nos las va a dar la impedancia, hay que hacer todas las medidas que le comenté hace un momento. Pero lo importante aquí es que el paciente tenga esa evaluación completa desde su parte emocional, desde su parte de convivencia, de su parte de horarios, y englobarlo todo, porque siempre digo, la mejor dieta es la que el paciente sí va a seguir. Yo puedo decirle, esta es una dieta de 10 de calificación que me enseñaron en la facultad y va a ser la perfecta y con esto vas a bajar de peso, supongamos. Pero si el paciente le mandé nopales y no le gusta, si le mandé frutos rojos y no le gusta, pues no la va a seguir y va a terminar
dejando por ahí el plan y vas a seguir comiendo lo de antes, ¿no? Entonces, siempre sí es importante apegarse al paciente. Ahora, respecto a esto del porcentaje de grasa y de músculo, es un parámetro súper importante para diagnosticar salud, ¿no? Alguien saludable. Ya se piensa cambiar próximamente el término de obesidad, porque mucha gente o muchas personas que son grandes, vamos a llamarlos así, se ofenden y empieza este tema de que si soy gordofóbico, que si ya los ofendí, que si no sé. Hay personas que tienen un índice de masa corporal en sobrepeso, pero no tienen adiposidad, que sería como la palabra a usar, adiposidad, ¿no? Adiposidad porque es proinflamatoria, esa como tal es la enfermedad o enfermedad por adiposidad. Pero son personas que a lo mejor hacen mucho ejercicio y pesan mucho porque tienen mucha masa muscular. Okay. Entonces, eso no lo hace que sea... Si le dices tu paciente con sobrepeso, hasta dice ¿qué? Pero si dijeras paciente saludable, sin adiposidad, pues dices, es más... Con una adiposidad óptima, ¿no? Exactamente, y pasa lo contrario. Hay personas, y más que nada mujeres, que pueden llegar muy delgadas y que dicen, es que yo nunca hago dieta y nunca hago ejercicio y tengo un buen metabolismo. Pero cuando tú calculas todos los valores que tienen, puede ser que sean personas delgadas con adiposidad. ¿Y qué tiene de malo tener adiposidad de más, Alba? Esta es una pregunta que me encanta, porque sí es como la adiposidad es proinflamatoria. Okay. Adiposidad es todo lo que nos va a generar esta flojera, este cansancio, incluso depresión. Ya cada vez hay más obesidad, por lo tanto cada vez hay más depresión, y todas las enfermedades metabólicas que podemos desarrollar va a ser más frecuente que lo hagamos cuando hay un índice de adiposidad alto. Okay. Esa es la razón, digamos, es la parte por qué tener una adiposidad óptima, digamos, es algo valioso. O sea, es un tema de salud, no es un tema de estética. Hoy tener la adiposidad que se considere con criterios modernos, médicos actuales, tener una buena adiposidad significa salud. No, sería lo contrario. Adiposidad es enfermedad. Okay. Y un porcentaje de grasa óptimo. Eso es la salud. Perfecto. ¿Y por qué es importante? Porque es un círculo vicioso. Entre mayor adiposidad yo tengo, menos calorías voy a consumir. Bueno, mi cuerpo va a consumir, pero a mí me va a generar más hambre. ¿Por qué? Okay. Porque la adiposidad no solamente es acumular grasa, se alteran todas las hormonas, se altera la leptina, la grelina, hormonas tiroideas que nos van a hacer que tengamos cada vez más hambre. Y entonces más voy a comer, mi cuerpo menos calorías va a quemar y entonces voy a seguir así, en este círculo vicioso. Claro. Por eso es que dicen que las personas que que son gorditas, comen una lechuga y subieron 1 kilo de peso, ¿no? Y personas que son atletas de alto rendimiento, se comen 2 hamburguesas y bajan de peso, porque con ellos es lo contrario, no son personas que tengan adiposidad, son personas que tienen un buen porcentaje de grasa y ahí pasa lo contrario, tienen un buen porcentaje de grasa, buena cantidad muscular, queman calorías muy rápido, por lo tanto no importa si ingieren una carga calórica muy alta, la van a quemar rapidísimo. Okay. Y bueno, en este tema de la grasa es súper importante pues recalcar, ¿no? Tenemos 2 tipos de grasa en nuestro cuerpo, principalmente. Una es la grasa parda. La grasa parda justamente es la que tienen más alta estos atletas o deportistas. Y esta es la grasa que necesitamos para vivir. Y eso se puede modificar, claro que sí. Claro que sí, podemos modificar nuestra grasa parda con alimentos, con ejercicio, con algunos hábitos o suplementos también. Y también la grasa blanca es lo contrario. La grasa parda es la que nos va a hacer quemar muchas calorías, la que nos mantiene calientitos cuando hace frío, la que hace las funciones en la mitocondria, que le da la energía y empezamos a funcionar. La grasa blanca, por otro lado, es la que se acumula más a nivel de la cintura, por ejemplo, o la grasa visceral. Esta grasita blanca es proinflamatoria. Sí. Es la que nos va a provocar todo lo que comenté de adiposidad, nos va a hacer funcionar más lentos y pues obviamente que lo que va a ayudar a que esta grasita aumente pues van a ser todos estos productos procesados, el sedentarismo, el no hacer nada de ejercicio y bueno, todos los químicos que le podemos agregar al cuerpo. Entonces, este tipo de conceptos fue lo que a mí me ayudó a entender por qué a veces tenemos pacientes que parecen delgadas, ¿no? Y su comportamiento
después de la cirugía, ¿no? Es óptimo, y otras que también estaban en el peso ideal y que de cualquier manera ves que la recuperación, ¿no? No era de la misma calidad, digamos. Estás escuchando 3 cosas que debes saber. Ok, Alba, yo quería aprovechar aquí tu presencia abiertamente, ¿no? ¿Qué hay de nuevo en estos temas de alimentación, de nutrición, que sea práctico, que sea útil para las personas, ¿no? Que están buscando algún procedimiento estético? Y no busco que hables a favor, ¿no? Puede que la información nueva que haya diga, espera, ¿no? Tal vez, ¿no? Algo muy dramático, ¿no? Los procedimientos que eliminan artificialmente grasa no es bueno. Pero al final lo que a mí me gustaría es que nos comentaras, en el ámbito en el que yo vivo, trabajo, me alimento, empieza a ver conceptos como los suplementos. Ahora, ¿no? Vas al súper y son pasillos enteros con suplementos que te prometen otra vez quemar grasa, hacerte dormir, pensar mejor y demás. Como ejemplo también, en algunos congresos médicos, diferentes especialistas, neurólogos, pediatras y demás, están hablando de conceptos como de las bacterias que viven en nuestro intestino, microbiota o demás le llaman, y que parece que tienen un rol muy importante en nuestro comportamiento metabólico, en nuestra salud de inmediata y como de a largo plazo, ¿no? ¿Qué hay de nuevo en eso, Alba? Pues hay muchísima información, muchos estudios de investigación también, pero sí quiero aclarar aquí, aprovechando que hay gente que nos está escuchando y que quiere aprender algo de esto, porque es la finalidad, creo yo. Hay muchísimos suplementos en el mercado, muchísimos, pero yo podría decirle que un 80% de los productos que encuentras en las farmacias no funcionan. Y perdón que les rompa el corazón de esa manera. Son muy buenos, hay para diferentes suplementos mucha información, otros todavía se quedan cortos, todavía no los podría recomendar al 100% porque falta evidencia, y creo que parte de lo que hacemos aquí es trabajar sobre esa medicina basada en la evidencia. Pero bueno, primero comentarles a los pacientes que se quieren suplementar, porque es lo primero que me comentan en consulta. Estoy tomando esto y esto y esto y esto y eso, y me ponen una lista de 10 suplementos, ¿no? Y cuando los revisas, dices, bueno, híjole, necesitas, no sé, 500 miligramos de este suplemento para que funcione lo que quieres trabajar, y estás tomando solamente 10 o 50, pero la etiqueta del producto dice que es el superpoderoso, el mejor y todo, y entonces hay una competencia ahí entre las marcas de suplementos, a ver quién vende más, pero el paciente que no sabe, pues se va a ir con el más barato, o se va a ir el que le venda la idea más ideal, ¿no? Claro. Entonces, en suplementación, amo este tema, me encanta, y cada paciente se va contento con su suplementación indicada. La microbiota es de las cosas, digamos, más actuales que se han estado estudiando. No quiere decir que apenas se esté estudiando, más bien que apenas están saliendo los estudios e investigación con evidencia de que sí funciona. Desde hace 10 años más o menos empezó como ese auge de decir, este paciente tiene estos cambios debido a que cambió la microbiota y vamos a ver qué podemos hacer. Había experimentos de trasplantes de materia fecal, por ejemplo, ya ahorita ya no se hacen, pero es súper bonito este tema. La microbiota o el microbioma que tenemos, todas las bacterias de nuestra pancita, se conoce como el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque estas bacterias que tenemos aquí son capaces de estimular hormonas en todo nuestro cuerpo. Entonces, hay bacterias, siempre digo, hay bacterias buenas, hay bacterias malas, ¿no? Las bacterias malas, las que no queremos tener en nuestra microbiota, son esas bacterias que nos van a pedir comida, alcohol, chocolate, pastelitos, todo esto, esta comida procesada, con esta comida sobreviven esas bacterias. Entonces, pues, si yo les doy eso, más van a proliferar. Si yo, por el contrario, me suplemento con estas bacterias que son saludables, que van a ayudar, a que mi cuerpo pida más verdes, más comida natural, más comida magra, entonces